¿Cómo están, queridos hermanos? Vamos a comenzar esta escuela de apologética con los temas de la defensa de la fe. Yo quisiera que nos uniéramos todos y comenzáramos a estudiar la palabra de Dios. Conocer a Jesucristo es conocer la palabra de Dios, y conocer la palabra de Dios es conocer a Jesucristo. Necesitamos conocer a Jesucristo a través de su palabra y también aprender a defender la fe de los ataques de las sectas protestantes que muchas veces quieren persuadirnos, ¿verdad? Y engañarnos. Este es un hermoso tema, es el tema de la Santísima Trinidad. Dios es uno y trino, Santísima Trinidad. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la Biblia. Esto es lo que nos enseña la Biblia acerca del tema de la Santísima Trinidad. Que Dios es único, ¿verdad? Pero existen al mismo tiempo en él tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová equivocadamente afirman que Jesús es un Dios con D minúscula, de segunda categoría, y al Espíritu Santo ellos lo describen como una manifestación del poder de Dios o una fuerza. Pero si nosotros vemos lo que nos dice la palabra de Dios, nos daremos cuenta de que se encuentran en un error. Comenzamos con Génesis capítulo 1, versículo 26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En esta cita podemos ver que Dios, al dirigirse a sí mismo durante la creación, lo hace en plural, hagamos, ¿verdad? Demostrando ya desde el primer libro de la Biblia que en su naturaleza hay más de una persona divina, revelación que se aclara definitivamente con la venida de Cristo al mundo. Luego en Génesis capítulo 18, 1, 3 y 5, Yahvé, Dios, se presentó a Abraham. Al levantar los ojos, Abraham vio a tres hombres, corrió hacia ellos y se postró en tierra, diciendo: Señor mío, te ruego que no pases al lado de tu siervo sin detenerte. Ellos respondieron: haz como has dicho. En el libro del Génesis leemos que cuando Abraham ve venir a Yahvé, Dios sale a su encuentro, pero al hacerlo divisa tres personas, no solo una, sino tres personas. La Escritura dice claramente dice que se dirigió hacia ellos postrándose y diciéndoles a los tres al mismo tiempo: Señor, a los cuales las tres personas respondieron, no solo uno de ellos, sino las tres, dando a entender que las tres personas juntas son Dios. Y por último, ya cuando vemos que a Jesús, a traernos la plenitud de la revelación, nos dice claramente a lo largo del Nuevo Testamento que en Dios hay tres personas. No dioses diferentes, sino un solo Dios, Yahvé. En Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, bautizado Jesús salió del agua y vio al Espíritu de Dios que bajaba y se posaba sobre él. Y al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo, el amado, este es mi elegido. Ahí podemos contemplar la Santísima Trinidad, ¿verdad? Bautizado Jesús salió del agua y vio al Espíritu de Dios, que bajaba y se posaba sobre él, y al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, la voz del Padre, ¿verdad? Mateo capítulo 12, el 31 y 32. Se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará. En Mateo 28, 19, el mandato de Cristo, ¿verdad? Mandato de Cristo al bautizar, dice: bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad. En Marcos 1, 10, 11, Jesús vio los cielos abiertos, el Espíritu bajaba sobre él, mientras escuchaba esta palabra del cielo: Tú eres mi Hijo amado. También vemos a la Santísima Trinidad. En Lucas 3, 22, el Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma, y del cielo vino una voz: Tú eres mi Hijo amado. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús, el Señor, y por el Espíritu Santo, Dios, de nuestro Dios. En 1 Corintios 12, 4 y 6, hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero al mismo Dios que obra todo en todos. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, la gracia de Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. O sea que ya Pablo enviaba ese mensaje o esa bendición, ya nombrando a la Santísima Trinidad, 2 Corintios 13, 14. En Tito capítulo 3, versículos 5 y 6, en el bautismo volvemos a nacer y fuimos renovados por el Espíritu Santo que Dios derramó sobre nosotros por Cristo Jesús. En Hebreos capítulo 9, 14, la sangre de Cristo que se ofreció a Dios por el Espíritu eterno como víctima sin mancha. En 1 Pedro 1, 2, a quien Dios Padre conoció de antemano y santificó por el Espíritu para acoger la fe y ser purificados por la sangre de Cristo Jesús. En Apocalipsis capítulo 1, 4 y 5, reciban gracia y paz de aquel que es, que era y que viene, de los 7 espíritus que están ante su trono y de parte de Cristo Jesús.
¿Jesús es Dios? Ahora la pregunta es, ¿Jesús es Dios? Algunas sectas fundamentalistas quieren señalar que Jesús es un Dios con D minúscula, pero no Dios, le quitan la divinidad. Como decimos nosotros los católicos y la mayoría de los cristianos, creemos que Jesucristo es Dios. Pero ellos quieren rebajar a Jesús a un Dios de segunda categoría, interpretándolo erróneamente con algunas citas bíblicas. Veamos por el contrario que la palabra de Dios nos dice perfectamente que Jesús es Dios, al igual que el Padre y el Espíritu Santo. Incluso algunos más equivocados todavía insinúan que Jesús es el arcángel Miguel, pero leemos que no dice la Biblia sobre los ángeles. En Hebreos capítulo 1, versículo 14, pues todos ellos, los ángeles, no son más que funcionarios espirituales. Y a continuación revisamos los textos bíblicos que nos dicen, sin dejar ninguna duda, que Jesús es Dios, el mismo Yahvé. Mateo capítulo 3, versículo 3. Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía, una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor. Isaías capítulo 40, versículo 3. Una voz clama, abran el camino a Yahvé en el desierto. Isaías dice en su libro, abran el camino a Yahvé. Y cuando viene Juan el Bautista dice, preparen un camino al Señor, refiriéndose a Jesucristo. Pues aquí nos dice la Escritura que Jesús es Yahvé Dios. En Hebreos 2, 16 y 21, 36, lo que anunció el profeta Joel, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús. En Joel capítulo 3, versículo 5, entonces serán salvados todos aquellos que invoquen el nombre de Yahvé. El profeta Joel nos anuncia que invocar el nombre de Yahvé serán salvados. Tras el acontecimiento de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el apóstol Pedro, atando al profeta Joel, dice que el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y más adelante aclara que este Señor, cuyo nombre al ser invocado nos dará la salvación, es Jesucristo. En otras palabras, para Pedro, el Señor Jesucristo es nuestro Dios Yahvé. En Juan capítulo 8, 24, 25, si no creen que yo soy, morirán. Si no creen que yo soy, morirán. Le preguntaron, ¿quién eres tú? Le contestó exactamente lo que acabo de decirlos. En Juan 8, 27, cuando levanten el alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. En Éxodo 3, 14, 15, Dios dijo a Moisés, yo soy. Así hablarás al pueblo de Israel, yo soy. Me ha enviado a ustedes y también dirás, Yahvé, el Dios de sus padres me ha enviado, este será mi nombre para siempre, el gran yo soy. En las citas anteriores vemos que Jesús toma para sí el nombre mismo de Dios, yo soy, como lo encontraron claramente en el Evangelio de San Juan. La cita tomada del Éxodo nos recuerda que el nombre con el cual se identificó Dios en el monte Sinaí cuando habló a Moisés fue precisamente yo soy. Más claro no puede ser la Biblia, Jesús es Dios. Para terminar, encontramos a continuación citas tomadas de la Sagrada Escritura que refuerzan más lo afirmado. Jesús es Dios. El tomar para sí el título de Dios es precisamente uno de los motivos por los cuales los judíos condenaron a Jesucristo porque consideraban esta afirmación como una blasfemia. En Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, con D mayúscula. Juan capítulo 5, versículo 18, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. En Juan 10:30, yo y el Padre somos una sola cosa. En Juan 10:33, no te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios, porque tú siendo hombre te haces Dios. En Juan 14:9, 10, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? En Juan 17:10, pues todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. En Juan 20:28, en el momento en que, después de la resurrección, cuando llegó Tomás, que vio a Jesucristo, le dijo, cayó postrado y le dijo, Señor mío y Dios mío. En Hebreos 1:6, al introducir al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios, que lo adoren todos los ángeles de Dios, y toda oración solamente es a Dios. Romanos 9:5, Cristo es uno de ellos, según la carne, el que como Dios está también por encima de todos. En Filipenses 2:6, él siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada. En Tito, capítulo 2, versículo 13, ahora nos queda aguardar la feliz esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro magnífico Dios y Salvador, Cristo Jesús. En Hebreos 1:5, en efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy? ¿Y de qué ángel dijo Dios, yo soy para él un padre y él será para mí un hijo? En el Salmo 2:7 voy a comunicar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres el hijo mío, yo te he engendrado hoy. En Hebreos capítulo 1, 8 y 9, al hijo en cambio se le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siglos. Por eso, oh Dios, tu Dios te concedió.
En Salmo 145, 7 y 8, tu trono, oh Dios, es firme para siempre. Por eso Dios, tu Dios, te dio a ti solo una unción. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, de recibir una fe tan preciosa y ser renovados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12, gritaban a toda voz: digno es el Cordero degollado de recibir poder y riqueza, sabiduría y fuerza, honor, gloria y alabanza. En Apocalipsis capítulo 5, 13 y 14, oí que decían al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían el amén, mientras los ancianos se postraban y adoraban. El Espíritu Santo también es Dios, al igual que el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo es Dios. No es un Dios diferente, sino que junto al Padre y al Hijo, las 3 personas al mismo tiempo son el Dios único, Yahvé. A continuación citamos los textos bíblicos que así nos lo confirman. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Mateo 28, 19. Bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 26, en adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a dar o le va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará muchas cosas. En Hebreos 10, 19 y 20, el Espíritu le dijo: abajo están unos hombres que te buscan, baja y vete con ellos sin vacilar, pues los he enviado yo. En Hechos 28, 25, es muy acertado lo que dijo el Espíritu Santo cuando hablaba a sus padres por boca del profeta Isaías. En Romanos 8, 26, no sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, sin palabras como con gemidos. En Romanos 8, 27, aquel que penetró los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu. En 1 Corintios 2, 10 y 11, el Espíritu escudriña todo hasta las profundidades de Dios. De igual modo, sobre el Espíritu Dios conoce las cosas de Dios. En 2 Corintios 13, 14, la gracia de Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. En Hebreos 3, 7, 9, escuchemos lo que dice el Espíritu Santo: cuando me tentaron sus padres, le pusieron a prueba y vieron mis prodigios. Y en Hebreos capítulo 10, 15 y 16, lo declara el Espíritu Santo después de decir: esta es la alianza que pactaré con ellos. El Señor añade: porque mis leyes están en su corazón. Esta hermosa enseñanza nos manifiesta y nos muestra el poder de Dios a través de 3 personas. 3 personas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que forman un solo Dios, ¿verdad? Eso es algo hermoso, es un regalo que nosotros los católicos debemos aprender y poder defender nuestra fe y poder tener la base y el fundamento para cuando nos hagan preguntas a través de las citas bíblicas que debemos memorizar. Esa es la invitación que les hago a través de este hermoso mensaje, para que comencemos a fomentar el estudio de la palabra de Dios a través de esta hermosa enseñanza de la Santísima Trinidad. Es un buen comienzo, donde vamos a comenzar a dar las enseñanzas a través de YouTube y a través de WhatsApp. Dios le bendiga y le guarde.